Muy bien, pues ahora sí estamos listos para la presentación de la palabra de Dios en el tema de la cosecha final. Ya estamos bajo oración y la pregunta es, ¿tendrás el sello de Dios? La cosecha final. Vamos directos y vamos al punto. Ahora sí, estudiemos la santa palabra del Señor. Bueno, bíblicamente hablando, a la ley y al testimonio, bíblicamente hablando, hoy vamos a ver muchísimas citas bíblicas, muchísimas. El que le guste anotar, agarre una libretita y vaya anotando los textos bíblicos, o puede volver a ver el tema y repasarlos una vez más. Bíblicamente hablando, la palabra del Señor nos enseña que antes de la venida de Cristo, antes de que Él aparezca en gloria y majestad, el mundo quedará dividido en dos grupos. Ahora, siempre ha sido así, no es algo nuevo. ¿Recuerdas el trigo y la cizaña? No es trigo, cizaña y espinaca. O sea, son dos grupos. Y el concepto es, o somos trigo, o somos cizaña. No hay punto intermedio. Por ejemplo, las ovejas y los cabritos, los de la derecha, los de la izquierda, los que se salven, los que se pierdan. No puedes decir medio salvado. No puedo decir medio perdido. Es punto completo. O te salvas completamente o te pierdes completamente. Y antes que Cristo venga, los dos grupos quedarán claramente marcados, claramente definidos. ¿Cómo se definirán estos dos grupos? Bueno, un grupo será caracterizado por ser marcado o ser sellado con lo que la Biblia le llama el sello de Dios. Y bíblicamente, en la recta final, antes de la venida de Cristo, este grupo se caracterizará al recibir el sello de Dios por guardar los 10 mandamientos, la ley de Dios. Pero en el mismo paralelismo de tiempo profético, antes de que Cristo venga, el otro grupo también será marcado. Y el otro grupo tendrá lo que es la marca de la bestia, y el resultado de esta marca es que pisotearán la ley de Dios. Entonces es muy simple. La diferencia va a ser entre los que guardan la ley de Dios y los que pisotean la ley de Dios. El que guarda la ley de Dios tiene el sello de Dios. El que pisotea la ley de Dios tiene la marca de la bestia. Para efectos prácticos, he colocado esta gráfica para que más o menos entendamos el orden de los eventos antes que aparezca el Hijo de Dios. 1. Los santos recibirán el sello de Dios y será el primer grupo que esté definido. 2. Los malos recibirán la marca de la bestia y el segundo grupo quedará consolidado. Una vez que los dos grupos estén listos, aparecerá en las nubes del cielo el Hijo del Hombre. Y eso lo dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 14. Miren cómo dice el libro de Apocalipsis. Y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro. Fíjense, viene ya como Rey de Reyes, trae una corona, pero trae algo más. Y en su mano una hoz aguda. ¿Por qué Jesús trae una hoz aguda en la mano? Bueno, cada vez que tú mires en la Biblia la aparición del símbolo de la hoz, siempre es una representación de cosecha. Ya llegó la hora de la cosecha, está la hoz lista para cosechar. ¿Y qué va a cosechar? La división de entre el trigo y la cizaña, porque ya está definido quién es trigo y ya está definido también quién es cizaña. Por eso Cristo no ha regresado, porque todavía hay gente que tiene que definirse entre el sello de Dios o la marca de la bestia que está a las puertas. Ahora, Cristo cuando regresa, va a regresar por los que le pertenecen, o sea, los que tienen el sello de Dios y le pertenecen a su reino. Esa es la razón, queridos amigos y hermanos, de la importancia de recibir el sello de Dios en la frente. Pero este sello tiene que ser recibido antes de la segunda venida de Cristo. Es necesario que Dios
aparte a su pueblo antes que Él regrese. Cuando Él regresa, Él ya sabe por quién va a regresar. No está como adivinando, ¿verdad? ¿Quién será entre todos los que están acá que me pertenece a mí? Él ya sabe quién le pertenece. Ya están sellados previamente a su segunda venida. Ahora, hablando de este sello, ¿cuál es el sello de Dios? Bueno, hay algunos textos que son muy claritos en la Biblia, como por ejemplo, ¿qué les parece Ezequiel 20:12? Dice Dios mismo, y les di también mis sábados para que fuesen por señal, y aquí la palabra está marcada, señal o por marca, como lo quieras decir, entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Parece ser que esta señal del sábado es una marca de santificación. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y reposó en el séptimo día y los santificó. Dice, dejo los sábados por señal para que sepan que yo soy Jehová, que los santifico. Ezequiel 20:20. Santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Ahora, sí reconozco que ha habido una teoría y enseñanza por décadas ya, en el cual el mundo cristiano ha asegurado que el sábado fue una marca entre los judíos y Dios, pero no para el mundo. O sea, ellos dicen, sí, el sábado fue una marca, pero no para el gentil, o sea, los que no son judíos, sino para solamente los judíos. Bueno, Dios dice que el sábado tiene que ver con el sellamiento de Dios. Ese es el texto que ya vimos, Ezequiel 20:12 y 20:20, les di mis sábados para que fuesen por señal. ¿Por qué razón fue por señal? Y aquí voy a ser muy claro y muy directo sin darle mucha vuelta al asunto. La idea que el sábado fue para los judíos y fue dada en los 10 mandamientos en el monte Sinaí no es bíblica. Lo repito, la idea que el sábado fue dado para el judío y que los 10 mandamientos fueron dados en el Sinaí no es bíblico, no supera la prueba de la santa palabra del Señor. Y alguien dirá, ¿y usted cómo lo sabe? Bueno, porque la Biblia lo dice. Éxodo capítulo 20 y el versículo 10, mire que dice, la misma palabra de Dios y su dedo que escribió el mandamiento. Dice, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tu hijo, hija, siervo, criada, bestia, y ni extranjero que está dentro de sus puertas. Ahora, él va a explicar por qué razón el séptimo día es día de reposo, y él va a explicar cuándo nació el día de reposo. Versículo número 11. Porque en 6 días hizo Jehová el monte Sinaí. No está hablando del monte Sinaí. Hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Los orígenes del día de reposo no nacen en el Sinaí. No había ningún judío. De hecho, Adán y Eva fueron los primeros que guardaron el sábado, el Shabbat, el reposo. No había judíos, no había mexicanos, no había de ninguna nacionalidad. Estaba Adán, y la palabra Adama significa hombre, la humanidad. El sábado fue hecho por causa del hombre, dijo Cristo. Bien claro, Jesús pudo haber dicho, el sábado fue hecho para el judío. No. O sea, interpretamos mal porque le añadimos a la Biblia. Claramente Jesús dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre. ¿Ok? Y el sábado tiene un propósito de parte de Dios. El que descansa en el sábado reconoce. O sea, no es solamente para decir, ay, aleluya, no voy al trabajo y descanso. No, el sábado reconoce que Dios es el creador de todas las cosas, que Él hizo el cielo, la tierra, el mar, todo lo que en ellos hay, incluyéndote a ti y a mí. El propósito de Dios era que el sábado se convirtiera en un testimonio que Dios era el creador de todas las cosas. El negar esta verdad nos lleva al paganismo. El negar esta verdad nos lleva
a toda teoría que explica de dónde viene este mundo. Llámese mismo, porque se bajan de esta idea. No hay Dios, dijo el impío. Entonces, si no hay un creador, ¿de dónde venimos? Y ahí comienza el montón de elucubraciones filosóficas para explicar por qué estamos aquí o cómo llegamos. Y ahí aparece la idea de la evolución, que hasta dice que venimos de los simios. Está bien, si ellos quieren decir que vienen de los simios y que su abuelito es un chimpancé, pues yo no tengo ningún problema. Cada quien tiene derecho a creer lo que él quiera. Pero bíblicamente, la Biblia dice que no venimos de un chimpancé. Venimos de las manos del Creador. Y el sábado reconoce ese hecho. Que no estamos aquí por coincidencia ni casualidad. Que venimos de las manos del Creador. Ahora, ¿por qué Dios puso eso en la ley, en el cuarto mandamiento? Bueno, porque resulta ser que Dios no solamente tiene el sábado como su sello, de los que lo reconocen como Creador, sino la misma ley está también sellada. Miren lo que dice Isaías 8:16. Ata el testimonio, sella no solo el sábado, sella la ley entre mis discípulos. Así que si ustedes se fijan, el sábado es una marca distintiva entre Dios y sus criaturas. Claro, los que lo reconocen como creador. El que no lo reconoce como creador ni va a guardar su sábado ni lo va a reconocer como Dios. Pero la ley también tiene que ser sellada, porque el que dijo no matarás, también dijo no cometerás adulterio y no codiciarás, y los 10 mandamientos. No solo dio uno, dio 10 mandamientos. El sábado iba a ser un sello, pero la ley también iba a ser un sello para distinguir a su pueblo. Los verdaderos discípulos que estén sellados guardarán la ley y el testimonio. La palabra de Dios, Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Ok, hagamos un recuadro, César. Miren. Siempre tú vas a ver que en la Biblia las dos cosas aparecen amarradas y juntas. La ley y el testimonio. La ley, pues son los 10 mandamientos. El testimonio es la palabra de Dios. Entonces, ¿usted cómo sabe que el testimonio es la palabra de Dios? Es muy simple. Porque dice Jesús en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan ¿qué? Testimonio de mí. A la ley, a los 10 mandamientos y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Por qué es importante entender esto? Porque hoy en día los cristianos hablan conforme al testimonio, pero no conforme a la ley. Rompieron el matrimonio. Sacaron la ley y solamente usan el testimonio. Y la Biblia nunca los separó. Es a la ley y al testimonio. Van juntos, van pegados. Por eso es importante entender que los verdaderos discípulos, los que sean sellados con el sello de Dios, guardarán las dos cosas, la ley y el testimonio. Ahora, la característica de aquellos que sean sellados por Dios y para Dios es que no solamente van a obedecer y guardar la ley y el testimonio, sino que van a vivir apartados de iniquidad. Eso lo dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en 2 de Timoteo 2:19. Miren cómo lo dice él. Pero el fundamento de Dios está firme. O sea, es inamovible, es la roca de la fundación. Y este fundamento tiene un sello. Tú léelo, está en 2 de Timoteo 2:19. ¿Y cuál es este sello inamovible del fundamento de Dios? Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Por qué? Porque Dios los ha ido sellando. Dios sabe quiénes son de Él. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si alguien invoca el nombre de Cristo y vive inicuamente, mundanalmente y rebeldemente, no puede considerarse que tenga el sello de Dios. El sello de Dios es mostrable
Cuando una persona se aparta de iniquidad e invoca el nombre de Cristo. Ahora, el diablo conoce a Cristo, pero no se aparta de iniquidad. Los demonios conocen a Cristo. Recuerdan a aquellos endemoniados: tú eres Jesús, el Hijo de Dios, calla y enmudece. Ellos conocen que Cristo es el Hijo de Dios, pero no se apartan de iniquidad. No tienen el sello de Dios. Más bien tienen el sello de la iniquidad. Por eso el que recibe el sello de Dios se aparta de la iniquidad y no puede caminar en camino de inmundicia. El ejemplo de esto fue Cristo. Cristo vivió sin iniquidad y sin pecado. Tenía el sello de Dios. Miren lo que dice 1 Pedro 2:22. Hablando de Jesús, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Ahora pongan atención a esto. Porque la generación final, antes que Cristo venga, va a tener las mismas características. Así como les digo, y ahorita les doy el texto bíblico para que lo lean. Cristo no pecó, ni se halló engaño en su... ¿Qué es engaño? Mentira. Ni se halló mentira ni engaño en su boca. O sea, Cristo tuvo el sello de Dios y vivió una vida santa y perfecta. Ahora, ¿por qué razón Cristo no hizo iniquidad? ¿Por qué razón Cristo no vivió en pecado? Porque ya en los días de Cristo había de todo, ¿eh? En los días de Cristo había mundanalidad, pecado, adulterio, fornicación, todos los pecados que se practican hoy en día, los mismos pecados que se hacían cuando Cristo vivió. Pero Él se apartó. ¿Por qué? Porque Él no vivió igual que el mundo, Él tomó carne humana. ¿Pero por qué hizo la diferencia? Porque Él fue sellado. Tú dirás: pastor, ¿Cristo fue sellado? Y digo: absolutamente. Mira lo que dice el texto bíblico. Otra vez, ¿verdad? A la ley al testimonio. Juan 6:27. Dice la palabra del Señor: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Eso está hablando del mismo, de Cristo. Pero ahora noten la parte en amarillo. Porque a este, o sea, Cristo, señaló Dios el Padre. Ahora, esa palabrita señaló, ¿qué significa? Que Dios señaló al Hijo. Y ese es el problema a veces de las traducciones, ¿verdad? Que el traductor traduce la palabra como cree que es lo propio. Pero cuando tú vas al original, te vas a dar cuenta que precisamente la palabra señalar, mira la traducción literal que debería ser de la palabra que Dios señaló al Hijo. Y te voy a llevar precisamente al Textus Receptus. Mira lo que dice ahí en el inglés. For him had God the Father sealed. O sea, Dios el Padre lo selló. Claro, en el español dice lo señaló, pero en el inglés dice lo selló. Y la palabra es G, o sea, griego, 4972, y la palabra es espargizo. Lo pueden ver en la parte de abajo. Sealed, espargizo, y es en el griego. ¿Qué significa la palabra espargizo? La palabra en griego, miren su significado. Número 1, to set a seal upon. Mark with a seal, to seal. Ese es el primer uso de la palabra que utiliza el mismo Cristo. Poner un sello sobre algo, marcar a alguien con un sello, sellar. ¿Ok? Entonces, el texto claramente dice que Dios selló a Cristo. Lo señaló, le puso un sello sobre él. Ahora, ¿cuál es este sello que el Padre puso sobre el Hijo? Y eso nos lleva al punto número 7. Jesús fue sellado con el Espíritu Santo. ¿Y dónde dice eso? En San Mateo capítulo número 3, versículos 16 y 17. Miren. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces vino
el Espíritu en forma de paloma. Y Dios lo selló con su Espíritu que descendió. De hecho, desde su misma concepción, Él fue sellado con el Espíritu Santo. Porque el poder de Dios vino sobre María, que fue el Espíritu Santo, y lo selló. El mismo Juan el Bautista, aún antes de nacer, ya tenía el Espíritu Santo. O sea, vino el Espíritu sobre Cristo y lo selló. Isaías 42:1, hablando de esta profecía, porque era una profecía del Antiguo Testamento, mira qué dice. Hablando Jehová: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él, el descenso del Espíritu Santo, mi Espíritu. Traerá él justicia a las naciones. Por eso tú puedes ver que él pudo vivir una vida diferente, porque no estaba solo. Tenía el sello del Espíritu Santo y su vida lo demostró. Se apartó de iniquidad, no cometió pecado, no transgredió la ley de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Porque el pecado es transgresión de la ley de Dios. Y decía claro el apóstol Pedro que él no cometió pecado y se apartó de iniquidad. Entonces alguien dice, ¿pero cómo lo logró? Porque tenía el sello de Dios sobre él, el don del Espíritu Santo, y siempre fue guiado por el Espíritu Santo. Recibió el sello, se apartó de iniquidad y guardó su santa ley. Ahora es importante lo que estamos diciendo, porque el punto número 8 es que los siervos de Dios han sido y serán sellados de la misma manera. Guardarán la ley, guardarán el testimonio, se apartarán de iniquidad, porque también recibirán el mismo sello, el don del Espíritu Santo. Y alguien dirá, ¿y en dónde está eso? En la palabra del Señor. Mira lo que dice el apóstol Pablo por inspiración en 2 Corintios 1, 21 y 22. Y el que nos confirma, dice Pablo, con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado. ¿Te fijas? Primero nos unge, y ese ungimiento es el sello. Y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Es interesante. Las personas que eran ungidas con aceite. Recuerda, reyes eran ungidos en la cabeza, sumos sacerdotes eran ungidos con aceite en la cabeza, y también lo que eran reyes, sacerdotes y profetas los ungían con aceite, y el Espíritu de Dios venía sobre ellos. Interesante. Pero Pablo ahora dice, a nosotros, el que nos confirmó, nos ungió, obviamente con aceite. Pero después va a decir que esa unción es el Espíritu en nuestros corazones. Y al recibir el Espíritu en el corazón, quedamos sellados. Como dijeran en inglés, I rest my case. Más claro no puede estar el texto. Igual que Cristo fue sellado porque recibió el ungimiento del Espíritu Santo desde que nació y en el bautismo para su ministerio, Pablo dice, lo mismo se aplica a nosotros. Nos unge, nos da su Espíritu y nos sella en el corazón. Y él repite el mismo concepto en Romanos capítulo 5 y el versículo 5. Miren qué clarito. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Alguien dirá, pero pastora, dice el amor, no dice el Espíritu Santo. Sigan leyendo. El amor fue derramado en el corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sabe qué significa esto? Que si no tenemos el Espíritu Santo, ni podemos amar ni a Dios ni al prójimo. Porque ese amor viene de Dios, es un don divino. En el corazón nuestro lo natural es ser egoístas. En el corazón humano lo natural es ser peleoneros, iracundos, malagradecidos, malhablados, asesinos, ladrones, los frutos de la carne. Eso es lo natural en nosotros. Pero el que recibe el sello de Dios, el Espíritu Santo,
recibe algo que antes no teníamos y que es aún extraño para nosotros. Recibe los dones del Espíritu. ¿Y sabes cuál es el primer don que da el Espíritu Santo? El amor. El amor de Dios fue derramado en el corazón por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Ahora, ¿dónde Dios derrama su Espíritu Santo? En el corazón. Todo el mundo sabemos que el corazón es un símbolo de la mente. Amarás al Señor con todo tu corazón, o sea, emociones, pensamientos, ideas, la mente es la que controla todo nuestro ser, y ahí es donde viene el poder del Espíritu Santo. Para que lleguemos a decir como Pablo, bueno, ya no vivo yo, tengo la mente de Cristo. Ahora Cristo vive en mí, por el Espíritu Santo que nos fue dado en el corazón. Fíjense, si fuimos sellados con el Espíritu Santo, alguien preguntará, pastor, yo creo en el Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo y hasta hablo en lenguas, pero no tengo nada que ver con la ley de Dios, porque la ley fue dada para los judíos y quedó crucificada en el Calvario. La pregunta es, ¿el sello de Dios, cuando viene el Espíritu Santo en el corazón de la persona, está ligado a la ley de Dios o no tiene nada que ver con la ley de Dios? Bueno, el punto que hemos establecido es que el que es sellado guarda la ley, guarda el testimonio y se aparta de iniquidad. Es lo que Cristo hizo. Si Cristo fue sellado y recibió el Espíritu e hizo a un lado la ley, entonces pecó. Por eso dice en San Mateo 5, yo no vine a quitar la ley, vine a cumplir la ley. Vino a levantar en su propia vida los principios sagrados de esa ley. Esto es parte del problema de muchos que rechazan el cristianismo. Y no es porque el cristianismo sea malo, pero son las ideas equivocadas que tristemente les han colocado en su mente personas que no han entendido el concepto de la ley, el sello y el testimonio. Hay gente que dice, yo tengo el Espíritu Santo y hablo en lenguas, y todas las semanas le pega a la esposa. Yo tengo el Espíritu Santo y es mecánico y le roba a la gente. Ay, mire señor, su motor ya se rompió. El problema no era el motor, era una bujía. Una bujía que costaba $3. Y que nada más le sacó la bujía y la reemplazó y le cobró $500 de la reparación. Pero tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero habla en lenguas, ¿verdad? No han entendido que el que tiene el sello de Dios, apártese de toda iniquidad. Apártese. Por esa razón, el que dice, yo tengo el sello de Dios y pisa la ley de Dios, no tiene el sello de Dios, tiene otro sello, tiene otra marca. Su vida lo testifica. Sus hechos hablan más que las palabras. Por eso Jesús dice, por sus frutos, no lo que hablan, por sus frutos los conoceréis. Tristemente los judíos nunca entendieron eso, por eso la vida de ellos era una vergüenza para Dios. Y eso aparece en Romanos 2, ¿verdad? En donde dice, pues tú tienes nombre de judío, pero estás peor que los gentiles. Dices que tienes la ley, pero tú mismo la pisoteas, o sea, eres un mal ejemplo para los demás. Tu religión está buena, tu ejemplo no. Los principios que predicas están buenos, pero tu testimonio, híjoles, no. Y por eso hay gente que rechaza el cristianismo, no porque no tenga los principios correctos, sino porque han pisoteado el testimonio y han pisoteado la ley. Y viven en iniquidad y aún así se llaman cristianos. Y aún así dicen que tienen el sello de Dios y el Espíritu Santo. Ahora, el que tiene el Espíritu Santo y es sellado al ser ungido, ¿tiene esto algo que ver con la santa ley de Dios? Bueno, si tú le preguntas a los hermanos evangélicos, dicen, no. El recibir el Espíritu Santo ya no tiene nada que ver con la ley de Dios, porque fue dada para los judíos y fue clavada en el Calvario. Bueno, eso es lo que dice el hombre, pero yo prefiero ver lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que dice el profeta Jeremías. Jeremías 31, 31 y 32 dice así. He aquí que vienen días, dice Jehová, no lo dice ninguna religión, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Todo el mundo sabemos cuál es el nuevo pacto que lo hizo con su iglesia. No como el pacto que hice con sus padres el día que
porque ellos invalidaron mi pacto. Sí, la ley, por eso Moisés la rompió, porque tan pronto se las dio, tan pronto la rompieron y vivieron en iniquidad. Aunque yo fui marido para ellos, dice Jehová. Entonces, algo falló en este pacto, algo pasó con la ley de Dios, no la pudieron cumplir, luego la rompieron. ¿Qué es lo que pasó? Mira lo que dice ahí. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. Pero hermano, está hablando del nuevo pacto, no del viejo pacto, del nuevo pacto. Y el nuevo pacto, dice Dios, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿No te suena esto igualitito a Romanos 5:5? La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en el corazón. Pero en el libro de Jeremías, mira qué es lo que fue derramado en el corazón. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Pero tú dirás, bueno, ahí dice ley, pero dice que es derramado el amor. Entonces alguien dirá, pero pastor, es muy diferente el amor a la ley. Absolutamente no. Es lo mismo. El amor y la ley es una y la misma cosa. Por eso la ley se resume en dos principios. ¿Y cuáles son los dos principios? A ver si ampliamos la toma, hermano, y les muestro aquí la ley. La toma mía. La toma mía. Miren, aquí está la ley, ¿ok? La primera tabla, claro, aquí está mal escrita, y ya eso lo hemos explicado muchas veces, que tiene 5 y 5, y en una iglesia que pastoreé, el que hizo estas leyes, estas tablas, la hizo mal, puso 5 mandamientos en uno y 5 en el otro. Y los hermanos mandaron a hacer otra vez y esto lo iban a tirar a la basura. Y yo, no lo tiren, démelo, yo lo pongo en mi casa. Y pues desde ese entonces lo tenemos aquí y sabemos que pues son 4 mandamientos en una y 6 en la otra. Pero pues lo tenemos aquí, no quisimos romper estas tablas que quedaron muy bonitas y ya lo hemos explicado varias veces. Pero en este caso, los primeros 4 mandamientos hablan del amor a Dios. No tendrás dioses, no los venerarás, no tomarás el nombre de Dios en vano y santifica su día de reposo. Y los otros 6 se resumen en el amor al prójimo. No robarás, no matarás, adulterio, no codiciarás, etcétera, etcétera. El resumen de la ley es el amor. Romanos capítulo 13. O sea, lo que Dios derramó en el corazón es su ley, para que el corazón se aparte de la iniquidad. Y al apartarnos de iniquidad, Dios nos sella con ese Espíritu Santo que nos da el poder de obedecer la ley en el nuevo pacto. Por esa razón, dice Jeremías, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Viene el Espíritu Santo y cambia el corazón. El problema, amigos y hermanos, nunca fue la ley de Dios. El apóstol Pablo dice en Romanos 7:12 que la ley es santa, justa y buena. Y el mandamiento también. El problema nunca fue la ley, el problema fue nuestro corazón. Tendríamos que reconocer, somos muy egoístas. Y el que no quiera reconocer es un ciego voluntario. Todos tenemos un problema dentro de nosotros, desde que nacimos. Hay un virus peor que el que anda alrededor. Hay un virus que este virus nos ha infectado a todos. Es el virus del pecado. Nadie te tiene que enseñar qué es el pecado. Todos sabemos qué es el pecado. Todos. Sabemos lo que es robar, sabemos lo que es egoísmo, sabemos lo que es hablar contra el prójimo, sabemos lo que es el chisme, sabemos lo que es la ira, sabemos lo que es el querer dirigir y controlar y hacer un lado a los demás para uno ser el primero. Pregúntale a los apóstoles, ¿verdad? Uno a la derecha, el otro a la izquierda. Eso ya está en nosotros. Romanos 7 dice Pablo, yo en mi mente sé lo que es correcto, pero siempre termino haciendo lo malo. No es el único. No importa si eres árabe, chino, si eres hispano, afroamericano, hispano, blanco, no importa la nacionalidad. El virus está en todos nosotros. El problema no es la ley no tiene un virus. La ley es santa, justa y buena. La ley no tiene virus, nosotros tenemos el virus.
Dios no va a lidiar vacunando una ley que no necesita vacuna. O sea, Dios no va a vacunar una santa ley que es limpia, santa y perfecta. Pero en este caso, Dios va a vacunar a nosotros que sí necesitábamos un arreglo en el corazón. Y una vez que el corazón cambia, miramos la ley con otros ojos. Igual que José. ¿Cómo yo voy a pecar contra Dios? ¿Cómo voy a hacer iniquidad? ¿Cómo voy a hacer cosas malas delante del Señor? Porque ya el corazón cambió. Si el Espíritu Santo no cambia el corazón, el egoísmo va a seguir. El orgullo va a seguir. El deseo de ira, los frutos de la carne van a seguir. No importa la religión que pertenezcas. Si tu corazón no cambia, no tenemos el sello de Dios. Si tu corazón no muestra con tus hechos que la iniquidad la has hecho a un lado, estamos perdidos. No importa la religión que tengamos, el título que tengamos, serás pastor, evangelista, ingeniero, abogado, doctor, lo que sea. Si el corazón no lo cambia el Espíritu Santo, no tenemos el sello de Dios. Por eso dice en Timoteo, el sello está puesto. Y para evidenciar el que tiene este fundamento del sello de Dios, es muy simple de saber. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Por eso en Isaías 8:16 dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Obviamente en el viejo pacto algo falló. Y el libro de Hebreos claramente dice que Dios tuvo que hacer un nuevo pacto que iba a dar por viejo al primer pacto. Y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Y claro, los hermanos evangélicos este versículo lo usan como la bomba atómica, como el caballito de batalla, ¿verdad? Ven, el viejo pacto falló y se desvaneció y es viejito y ya lo enterramos. Dios ahora nos da un nuevo pacto. No estamos en el viejo pacto, estamos en el nuevo pacto. Y el nuevo pacto ya no involucra la ley de Dios. Absolutamente no. Dios dice en Jeremías 31, este es el nuevo pacto. Escribiré mi ley en su mente y en su corazón. El problema nunca fue la ley. Nosotros éramos el problema. Y eso es difícil de reconocer, que yo soy el problema. El problema no es tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos, ni tu pastor, ni tus vecinos. Que tú eres el cáncer. Qué duro. Que tú eres el virus. Que tú eres el malo de la película. Que tú eres el aborrecible. Que tú eres el malo, inicuo y pecador. Hermano, está difícil reconocer eso. Pero el que no lo reconoce, no se arrepiente. Y el que no se arrepiente, no puede venir el sello de Dios a su corazón. Este es un asunto, hermanos, tan importante que es un asunto de salvación. Lo que falló en el antiguo pacto no fue la ley de Dios. Lo que falló en el antiguo pacto, amigo y hermano, es que faltó algo en ese contrato. Faltó el sello del Espíritu Santo. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque sin el Espíritu Santo es imposible, y hasta lo marco ahí, imposible obedecer a Dios. Tú puedes intentar por tus esfuerzos, a ver cuánto duras. ¿Sabes cuánta gente dice, yo voy a tratar de dejar de fumar? Y ahí están, un día, una semana, 3 semanas, pero cuando recaen peor. Voy a dejar de tomar alcohol, y ahí están, soy sobrio, ¿verdad? Por 3 meses, pero cuando recaen, se acaban la cantina ellos solos. Porque humanamente, obedecer a Dios y su ley es imposible por nuestras fuerzas. El que está intentando ganarse la salvación por sus propios esfuerzos, está intentando lo imposible. Humanamente necesitamos una ayuda extra que nos dé ese poder para apartarnos de iniquidad y obedecer la santa ley de Dios. Y ese poder es el poder del Espíritu Santo. Por eso es la necesidad, hermanos, en la crisis que viene, de tener el Espíritu Santo. El que no tenga el Espíritu Santo, ni va a poder pasar las plagas. El que no tenga el Espíritu Santo no va a pasar la gran tribulación. El que no tenga el Espíritu Santo no va a recibir el sello de Dios.
Y vamos a explicar qué significa y qué va a pasar con aquellos que no tengan el sello de Dios en la gran tribulación que vendrá. No tener el Espíritu Santo es imposible obedecer la ley de Dios. Por eso en el nuevo pacto, la ley ya Dios no la escribe en tablas de piedra. ¿Saben que las tablas de piedra eran un símbolo? Esas tablas eran un símbolo del corazón. Porque Dios escribió la ley en tablas de piedra porque así es la actitud de aquel que no quiere rendirse al Señor. Su corazón es de piedra. Oh, ese sermón está bueno para mi esposo. Ah, ese sermón, ¿cómo le caería re bien a mi esposa que es bien enojona y bien gritona? Uy, ese sermón que bien le caería, ¿verdad? Aquel hermano de la iglesia que es orgulloso y autosuficiente. Y claro, le ponemos el saco a todo el mundo. Pero ¿qué tal de decir ese sermón? Dios me habló. El duro, y yo soy el que tiene que morir y ser crucificado el viejo hombre. El problema nunca fue la ley, el problema siempre fue que Dios necesitaba ya no escribir su ley en un corazón de piedra, sino en un nuevo corazón. Ahora, bíblicamente hablando, la recepción del Espíritu Santo en la conversión es el nuevo nacimiento. Fíjense qué hermoso, ¿eh? Por eso Jesús decía que hay que nacer de nuevo, porque así como estamos, no pasamos ni la mitad de las puertas de la Nueva Jerusalén. Si al diablo lo echaron por el egoísmo y la soberbia y la rebelión, nadie va a llegar al cielo con los mismos pecados del diablo. O sea, la Biblia es clara, que nadie se engañe. Por eso hay una necesidad de nacer de nuevo, de recibir el Espíritu Santo para hacernos nacer de nuevo. Mira lo que le dijo Jesús a Nicodemo, capítulo 3, pero antes de eso, Juan 1:12. Todos los que lo recibieron, los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. O sea, igual que Cristo, viene el Espíritu Santo y concibe, igual que con María, algo nuevo en nosotros, que antes no estaba. Claro, cuando tú naces, pues tú tienes el gen de tu mamá y de tu papá, pero necesitamos otro gen que viene del cielo, y ese gen lo pone el Espíritu Santo en el corazón. Por eso dice, son engendrados de Dios. Y esto es un nuevo nacimiento. Juan 3, 5, 6. Lo que es nacido de la carne, así se va a quedar. Y lo digo a mí me gusta decir dichos, lo digo en un dicho que lo puedan entender. Dice el dicho, aunque se vista de seda, mona se queda, ¿verdad? El que se vista de seda, aunque se vista de seda, mono se queda. O sea, en otras palabras, podemos dar la apariencia que somos cristianos, pero si el Espíritu Santo no cambia el corazón, aunque traemos traje y corbata y perfume, monos nos quedamos. O sea, es carne. Lo mismo si el pulso, las pasiones. Por eso hay gente que dice, ¿cómo el hermano que es anciano es tan peleonero? ¿Y cómo la hermanita que dice que conoce a Dios es más chismosa que la vecina de la vecindad? Esa mujer está en chisme, chisme, chisme y no abre la boca, dice 10 palabras, 20 son chismes. Y es cristiana y tiene 30 años en la religión. ¿Y cómo aquel hermano que dice que es cristiano se peleó a golpes con el vecino la otra vez porque el vecino no sé qué hizo y se enojó y a los golpes? Ese es el problema. Lo que es nacido de la carne, carne es, aunque se vista de seda, mono se queda. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso son dos grupos. El que nace de la carne y el que nace del Espíritu. El que tiene el sello de Dios por el Espíritu Santo, guarda la ley y guarda el testimonio y se aparta de iniquidad, igual que hizo Cristo y los grandes hombres de Dios. Ahora, punto 10. Sin el nuevo nacimiento, aún las cosas espirituales es imposible entenderlas, porque serían una locura para la persona no convertida. Y eso lo dice Pablo en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural o carnal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, para el carnal, son locura
y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso hay gente que tú le hablas de cosas espirituales y te dice, ¿qué? ¿Cómo? No te va a entender, porque no ha nacido de Dios. Y carnalmente tú no puedes discernir las cosas del Espíritu. El pueblo de Dios que va a entrar a la patria eterna tiene que ir dejando el consumo de la carne. Ay, no sean fanáticos. Y empezamos con argumentaciones carnales, porque no tenemos la capacidad de espiritualmente entender la voz de Dios. El que es espiritual dice, creo que hace sentido que el pueblo de Dios deje de comer carne, porque si en el cielo no va a haber muerte, quiere decir que no vamos a matar los animales, y si no vamos a matar los animales, no va a haber carnicerías. Entonces, si en el cielo no hay muerte y carnicerías, ¿dónde deberíamos empezar a aprender a no comer carne? Aquí en la tierra. El que va al cielo ya sabe cómo se vive allá, hace sentido. Pero el que es carnal, que dice, no, el reino de los cielos no es comida ni bebida, y yo puedo comerme lo que se mueva con tal que le tire la bendición. Imagínense, hasta dónde llega la mente carnal, que pensamos que podemos pisotear la palabra del Señor, porque nuestra mente pensamos que es correcto nuestro argumento humano. Por eso el que no es espiritual, el que no ha nacido, ni puede entender las cosas espirituales y les son locura. Ahora, no quiero pisar talones, ni dedos gordos del pie, pero la Biblia es una espada de doble filo. ¿Hace cuánto que Dios nos dio el mensaje de la reforma pro salud? Hace mucho. Pero puede ser que hemos sido muy rebeldes. ¿Hace cuánto que Dios nos dijo que hay que salir de las ciudades al campo? Hace mucho tiempo. Pero a lo mejor nos han sido locura. Es más, ¿saben que hay gente que está diciendo eso? Uy, los que salen al campo están locos. Uy, los que se van allá fuera de las ciudades, o sea, es fanáticos, son gente rara. No pueden entender el concepto. O sea, por más que haya cita y cita y cita y cita y cita bíblica y todo eso, no lo ven. Les pasa por enfrente el canario amarillo y piensan que es azul. No lo pueden discernir porque no han nacido de nuevo. El que nace de nuevo, Dios le dice, dame a tu hijo Abraham y sacrifícalo, no argumenta. Se levanta temprano en la mañana, lleva a su hijo y lo lleva a sacrificar. El que ha nacido de nuevo no argumenta la palabra de Dios, lo obedece. Dios habla y aunque no lo entiendo, yo lo obedezco. ¿Por qué? Porque Dios lo habló. Y yo no voy a argumentar la palabra de mi Creador, la obedezco por amor al Señor, aunque no lo entienda. En fe creo la palabra del Señor. Y es donde Dios se glorifica y empieza a hacer milagros. Pero el que no ha nacido de nuevo, no ha sido sellado. Y las cosas del Espíritu le son locura y ni las puede discernir. Punto 11, ya estamos casi finalizando. Sin el nuevo nacimiento, no hay entrada al reino de los cielos. Otra vez, no lo dice un servidor, lo dice el mismo Cristo que es el Rey sobre ese reino. Juan 3, 5 y 6. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y claro, esto me pone a seria meditación. Hay mucha gente que se bautizó del agua. Hasta recuerda la fecha de su bautismo. Y recuerda quién lo bautizó, la hora en que se bautizó y en dónde se bautizó. Pero muchos de los que se bautizaron en agua no recuerdan cuándo nacieron del Espíritu. Y no es lo mismo nacer del agua que del Espíritu. El que nació del Espíritu recibió la unción del Espíritu Santo. Fue sellado con las arras del Espíritu. Se aparta de iniquidad por el poder del Espíritu Santo, no su poder, el poder del Espíritu Santo, y levanta la ley y el testimonio. Y Dios puso su sello, se han apartado de iniquidad. Ahora, la Biblia especifica que antes de la venida de Cristo, habrá gente en este mundo que será
sellada en el mismo tiempo del fin por el Espíritu Santo. Y otra vez, te fijas, estoy dando puros textos bíblicos. No estoy respondiendo, solo estoy leyendo los textos. Y eso es una profecía de Joel. Mira cómo dice el profeta Joel por inspiración del Espíritu Santo. Joel capítulo 2, versículo 30 en adelante. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. No hay distinciones, nación o pueblo o lengua, toda carne. Y el resultado es que profetizarán los hijos y las hijas, los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones, y sobre los siervos derramaré, y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Y cuáles días serán esos? Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se hará tinieblas, la luna en sangre. Esto es directamente Mateo 24. Y antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo el que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual habrá llamado. Y fíjate qué palabra tan interesante le pone a los que recibirán el sello de Dios, el Espíritu Santo, y serán sellados. Le llama el remanente al cual habrá llamado. Antes del día terrible de Jehová recibirán el derramamiento del Espíritu Santo. Ahí está. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y le llama que será ese remanente. La pregunta es, ¿quién será este remanente del cual habla el Señor en el libro de Joel, que será sellado en el tiempo del fin, cuando sea derramado el Espíritu Santo? La Biblia lo responde. Apocalipsis capítulo número 12, y mira lo que dice. El dragón, que es Satanás, Apocalipsis 12:9, se llenó de ira contra la mujer, la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto. O sea, esa palabra en griego significa el remanente, lo mismo que apareció en la profecía de Joel. El dragón se va a hacer guerra contra el remanente de la descendencia de ella. Ahora, ¿por qué el dragón está tan enfurecido con este remanente que recibió el Espíritu Santo? Porque tiene características. ¿Y qué características tiene el remanente final? Dice ahí, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Saben a qué les suena eso de la generación final, los que recibirán el Espíritu Santo? Mire, tú mismo léelo en el versículo, Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Fíjense, siempre estuvo amarrada la ley y el testimonio junto. Y el que no habla conforme a esas dos cosas, ni le ha amanecido. Es carnal, no puede entender las cosas del Espíritu, porque nunca el Espíritu le cambió el corazón. Y jamás va a poder ver ni la ley ni el testimonio espiritualmente. No tiene la capacidad, a menos que nazca por el Espíritu Santo. Los que vivan en la generación final, según la palabra del Señor, tendrán esas dos características. Guardan los mandamientos, la ley, y tienen el testimonio. Ahí están los dos, a la ley y al testimonio. ¿Te fijas? ¿Quién dijo que la ley quedó clavada en el Calvario? Apocalipsis, el capítulo 13, habla de la marca de la bestia. Y cómo el dragón, a través de la marca de la bestia, va a someter a los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio. Porque el mundo entero pisotea la ley y no le importa la palabra de Dios. Pero hay un remanente que sí le importa la ley y sí le importa el testimonio, porque rindieron su corazón al Espíritu Santo para ser sellados, transformados y apartarse de toda iniquidad. Y esa es una pregunta que hago a mis hermanos evangélicos. Si la ley quedó clavada en el Calvario, ¿por qué en el Apocalipsis, en la recta final antes de la venida de Cristo, el remanente final guardará los mandamientos? Si ya están clavados en el Calvario. Porque nunca fueron clavados en el Calvario. Lo que tenía que ser clavado en el Calvario éramos nosotros. Con Cristo estoy crucificado. Yo, no la ley. Y ya no vivo yo, pero ahora Cristo vive en mí. El poder del Espíritu Santo los hizo nacer de nuevos. Y esa va a ser la experiencia del remanente final,
serán sellados por el Espíritu Santo, guardarán la ley y el testimonio de su palabra, se apartarán de iniquidad y serán sellados como parte del pueblo de Dios. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Punto 14. ¿Conoce Dios a los que estarán sellados antes de la segunda venida de Cristo? O sea, Cristo viene por su pueblo, pero ¿sabrá Cristo quiénes son parte de ese pueblo? La respuesta es sí. Pero ¿cómo lo va a saber? Y los ángeles, porque estarán sellados. Y otra vez, no lo digo yo, Apocalipsis 7. Después vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos, ¿sí? Los cataclismos que pronto vendrán sobre este mundo, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, mar, ni ningún árbol. Eso sí, Dios nos da la vida. Y escucha. Vi a otro ángel que subía de donde sale el sol. Esto es el este, es la dirección donde está el trono de Dios. ¿Y qué tenía este ángel? Tenía el sello del Dios vivo. Y clamó, la palabra en griego es megáfono, y gritó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Si esto está correcto, y si Dios no se equivoca, Dios hará un proceso de depuración antes que Cristo venga. Dios apartará las ovejas de los cabritos. Dios apartará a la izquierda y a la derecha. Dios apartará al trigo de la cizaña. Por eso Jesús dijo en la parábola: dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Por eso Jesús viene con la hoz. Viene el momento de la separación. Él ya conoce quién es trigo y Él ya conoce quién es cizaña. Él sabe quién tiene el sello de Dios y Él sabe quién tiene la marca de la bestia. Ahora, aún la Biblia especifica las características de los sellados antes de la venida de Jesucristo. Apocalipsis 14 lo dice. Después miré, y he aquí el Cordero, Cristo, en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000, que tenían, y ahí está la primera característica, que tienen los 144,000, el nombre de él y de su Padre escrito en ¿dónde? En la frente. No me digas que vamos a tener el tetragramatón en la frente. Aquí las 4 consonantes judías del nombre de Dios. O sea, literalmente, no, es un símbolo. Así como la marca de la bestia, 666 es un símbolo. El nombre de Dios, el decir que estará escrito en la frente es un símbolo. El nombre de Dios es el carácter de Dios. Y al ser colocado en la mente, quiere decir que Dios va a cambiar esta mente y nos va a dar la mente de Dios, la mente de Cristo. Y ellos tienen el nombre de su Padre escrito en la frente. ¿No es interesante? Regreso a la cita de Jeremías. Después, está un poquito más para atrás. Y miren, la cita está súper clarita. Aquí está. Dice ahí, Jeremías 31:31, viene un nuevo pacto. ¿Y qué hará en ese nuevo pacto? Daré mi ley, ¿en dónde? En su mente. Interesante. Los 144,000 tendrán el nombre de su Padre en la frente, el carácter de Dios. Reflejarán ese carácter de Dios. Por eso Dios los reconoce como suyos, en su mente. En otras palabras, el remanente final, al recibir el sello de Dios por el Espíritu Santo y un cambio de corazón, reflejarán el carácter de Dios. Y esa ley es escrita en el corazón de ellos. Por eso me encanta, un poquito acá, como dice la palabra del Señor en Deuteronomio, y Dios nos lleva a un entendimiento más claro. Y entonces sigue diciendo Apocalipsis: oí una voz en el cielo como estruendo de aguas y como sonido de trueno, y la voz que era de arpistas, etcétera, etcétera. Y los 144,000
cantan un canto nuevo delante del trono y los seres vivientes y los ancianos, y nadie canta el canto sino los 144,000. Pero da más características de ellos. Son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Es un sentido espiritual. Son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y el Cordero. Y ahora escucha. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son los 144,000 sin mancha delante de Dios. ¿No les parece interesante? Dice que en sus bocas, de los que fueron sellados por el Espíritu Santo, el remanente final, no es hallada mentira. ¿No es interesante? Ahora miren lo que dice el apóstol Pedro en la cita anterior que habíamos dado acerca de Cristo, cuando él fue sellado por el Espíritu Santo. Póngalo en paralelismo. Pedro dice, y el cual no hizo pecado, ni se halló que en su boca engaño o mentira. Lo mismo que va a pasar con los 144,000. No se va a encontrar en ellos pecado, van a guardar la ley de Dios, y no se encontrará en su boca mentira ni engaño. Entonces regreso a la cita de Apocalipsis que dice que en su boca, dice ahí, no fue hallado engaño o mentira, porque son sin mancha delante del trono. ¿Qué significa? Se apartaron de iniquidad. Dios tiene su sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Ahí está el grupo que sí lo va a hacer. La Biblia nos da el testimonio que sí va a haber un grupo que va a sacrificar este corazón de piedra para recibir un nuevo corazón. Porque no podemos tener dos corazones. O tenemos el corazón de piedra o el corazón nuevo. Y cada quien va a tener que elegir cuál es el corazón que va a tener en su ser. O el espíritu de rebelión o el espíritu de ira y de soberbia y de no escuchar ni la ley de Dios ni su palabra. O aquellos como los 144,000 que recibirán el sello de Dios, que caerán sobre la roca eterna para que nos haga pedacitos. Y eso es lo que más cuesta, hermanos. Eso es lo que más cuesta. ¿Saben ustedes? Una vez me dijo una persona, ¿sabe, pastor, cómo nacen los pollos? Yo, sí, ¿no? La gallina pone los huevos y entonces nacen. Dice, sí, pero ya una vez que la gallina puso el huevo, ¿qué sigue? Y bueno, pues sale el pollo. Dice, sí, pero antes de salir, ¿qué pasa? Y le digo, pues se rompe el huevo. Y dice, exacto. Ahora, pastor, si el huevo no se rompe, nace el pollo. Le digo, no, pues no, es imposible. Y pues así de imposible es que una persona nazca sin que primero Dios nos rompa el corazón. Dios tiene que romper este orgullo, esta ira, este carácter malsano que tenemos. Porque si eso no es roto en la roca de la salvación que es Cristo, el pollo no puede nacer. Y vino como una iluminación, ¿verdad? A menos que el corazón no sea triturado, no puede nacer una nueva vida. No puede estar el viejo hombre y el nuevo hombre, o uno u otro. Y el Espíritu Santo es el único que puede hacer la obra de hacer un nuevo corazón. Es más, un texto más y ya estamos en la recta final. ¿Quiénes entrarán a la nueva Jerusalén? Ya no estamos hablando de Cristo y la cruz, estamos ya en la nueva Jerusalén. Lo dice la Biblia, Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Que nadie se engañe, amigos y hermanos. Nadie recibirá el sello de Dios. Nadie irá al reino de los cielos. Nadie caminará las calles de oro de la santa ciudad con un corazón contaminado, habiendo pisoteado la ley de Dios. Por eso dice, felices los que guardan los mandamientos, porque tienen derecho a entrar al árbol de la vida y a la ciudad. Por eso dice, fornicario, adúltero y todos los no entrarán en el reino de Dios. Carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Que para guardar los mandamientos hay que nacer de nuevo. Y eso significa rendirnos
Sacar la banderita blanca y decir, ya no quiero pelear. No más rebelión contra Dios. Habla, Señor, que tu siervo oye. Llegó la hora de dejar de manejar el auto de mi vida y llegó la hora de dejar que Cristo tome el control. No es fácil tener el espíritu de sacrificio, el espíritu de fe, de verdadero amor. No es fácil, porque hay un precio a pagar. Es una decisión consciente que hay que hacer. Ya no vivo yo. Estoy harto de yo ser el centro de todo. Estoy harto de yo siempre ser el centro de atención. Miren lo que le pasó a Jacob. Jacob en su corazón no convertido tanto daño que hizo. Destruyó a su familia. Sí la destruyó porque separó a la familia. El hermano juró venganza. No pudo ni siquiera ir al entierro de su papá. La madre lo lloraba porque perdió a su hijo. O sea, los hijos que él tuvo ni conocieron al abuelito. O sea, los actos que él hizo le trajeron pura desgracia. ¿Saben cuánta gente hoy en día puede decir, sabe qué, pastor? Yo soy como Jacob. Todo lo que hago trae desgracia. Todo lo que hago ha separado a mi familia, ha separado a mi hogar, ha separado. Porque todos podemos levantar la mano y decir, soy como Jacob. Soy como Jacob, o peor. Algunos podrían decir, soy como Judas. Otros podrían decir, soy como Pedro, saco la espada al que me ve feo y le corto las orejas. Otro podría decir, no, pues yo soy así como era Saúl, hasta brujas voy a ver. O sea, todos en las historias bíblicas tenemos algo de los graves defectos que la Biblia nos testifica de aquellos que no se convirtieron a Dios. Y Jacob llegó al momento en su vida que se dio cuenta que todo lo que había hecho trajo destrucción, mal y un mal sabor de boca. Y sintió la necesidad de un cambio en su vida. Tocó fondo. Y saben, hermanos, he aprendido. Por eso no juzgo a nadie. El que come carne, no soy nadie para juzgarlo. Dios trabaja con cada persona en su momento. En su momento el cascarón se va a romper. Quizás ya cuando su colesterol esté dándole un paro cardíaco y cuando el exceso de carne le trajo un cáncer en el estómago que Dios no quiera porque la carne no tiene fibra y años de abuso del cuerpo trae su consecuencia. Va a llegar un momento que el cascarón se rompa y que la persona llegue a la pared final de su vida y tenga que clamar a Dios por un milagro. Y Dios lo que le va a enseñar es que el milagro no es curarlo, el milagro es curarle su corazón, su rebelión, su falta de conversión. Todos en algún momento de nuestra vida, el Espíritu Santo nos va a llevar al punto del quiebre. Por eso tú no te metas entre Dios y la persona. Si tú ya no comes carne, alabado sea el nombre del Señor, pero tú no te metas en medio de aquel que el Espíritu Santo está haciendo su obra. Todos tienen su tiempo. Si Dios ya llegó el tiempo para que dejes de comer carne, amén. Pero todavía no le ha llegado el otro hermano. Dios te tuvo paciencia a ti, pues lo mismo Dios tiene con los demás. Y yo no soy nadie para juzgar a mi hermano. Oye, con este ni me junto porque hasta huele a pollo. Oye, con aquel no me junto porque huele a tacos de asada. Entonces, ¿contigo sí hay que juntarse porque hueles a tacos de soya? O sea, si Dios ya te hizo el milagro, glorifica a Dios, que rompió el cascarón. Porque tú no podías, Dios fue el que hizo el milagro. Ten paciencia y no juzgues a tu hermano, porque el Espíritu Santo hace una obra con cada quien. Hay personas que son esclavas de las modas, no los puedes bajar de ahí. Pero el Espíritu Santo está haciendo la obra en ellas y en ellos. Hay personas que su problema, cada quien sabe cuál es su problema. Puede ser que haya jóvenes que tienen años de ir a la iglesia y puede ser que tú seas director de sociedad de jóvenes, puede ser que tú trabajaste de anciano de iglesia o diácono y todos los sábados te pusiste tu corbata y vas a la iglesia, pero eres un adicto a la pornografía. Nadie lo sabe, ni tu papá, ni tu mamá, porque has escondido también tu pecado que te has hecho experto en engañar, igual que Jacob, experto en el engaño. Puede ser que haya chicas que tengan 5 cuentas de Facebook
Y están haciendo cosas horribles que solamente Dios sabe. Y su mamá dice, ay, mi niña es un angelito, nada más le faltan alas. Pero sí, las alas para el infierno. Porque si la mamá pudiera saber la doble, la triple vida de sus hijos, se sorprendería. Ahora, nadie lo sabe, pero tú sí lo sabes. Y tú sabes que de qué te ha servido el ser diácono y anciano y todo eso, si el cascarón no se rompe. Y si lo que está dentro del huevo es un pollo viejo y defectuoso y malo. Pero el Espíritu Santo quiere romper ese cascarón, pero somos muy duros. A veces muchos tenemos cascarones gruesos. Y el Espíritu Santo no necesita un martillo, necesita un taladro. Todos que levantan hasta el concreto de las calles. ¿Por qué? Porque vemos gente que somos muy duros. Nos entra por aquí, nos sale por acá, nada nos impresiona, nada nos impacta, nada nos despierta, nada nos cambia. El estado de mundanalidad, el estado del mundo, el estado de la rebelión. Y ahí seguimos años y años y años y nada cambia en nuestra vida. Y no es porque el Espíritu Santo no nos haya sido concedido. Pero ahí está el Espíritu tocando y no queremos oír. Mi hijo, ya no comas eso. Pero me gusta. Pues sí, pero no todo lo que te gusta es bueno. Yo tengo algo mejor. Tengo maná del cielo. Maná, no hombre, las ollas de Egipto, tacos de asada, ¿verdad? Con cebollita y con todo. Esto es lo bueno. Las tacos de tripita, ¿sabes? Yo conozco gente que hasta come tacos de manteca de cerdo. Una vez que fui allá a Veracruz, tacos de manteca de cerdo. Oye, eso es un paro cardíaco. Mira, solo Dios nos ha tenido misericordia de la dureza de nuestro corazón. O sea, solo Dios nos ha tenido misericordia que no estamos en el hoyo, solo porque Dios es bueno. Y nos tiene paciencia y nos extiende su misericordia. Y ahí está el Espíritu. Ya. Y nos descalabramos. Ya te enseño. No, todavía no, yo puedo. Ya estamos de soberbios, autosuficientes. Hijo, llegó la hora de salir al campo. Yo sé lo que viene. No, Señor, pues si apenas me dieron un trabajo bueno, o sea, ¿cómo yo voy a perder todo esto para irme allá con los grillos y con las víboras y con los coyotes y con todo lo que hay en el campo? O sea, hay gente que dice, no, sí, todavía no, Señor. En 1 año, en 2 años, en 3 años. Es como cuando Jesús dijo, cuando vean la señal de Jerusalén, salgan. Y alguien dijo, bueno, voy a salir, pero en unos 2 o 3 años. Y ya cuando quieran salir, ya no van a poder. Y no es porque Dios no les habló, sino porque el corazón fue muy duro. Duro. Por esa razón, amigo y hermano, a todos el Espíritu Santo nos está hablando. Para de una vez ya que el cascarón se rompa. Creo que llegó la hora, ¿no te parece? Creo que lo que pasa en el mundo nos dice que ya llegó la hora que el cascarón se rompa. Porque no nos vaya a pasar como las vírgenes, que ya cuando venga el marido, queramos ahora sí que el cascarón se rompa. Ya no. Y cuando tú veas no tienes el aceite. ¿Por qué razón? Porque ese aceite ya no te hablaba, porque nunca quisiste escuchar. Pero las vírgenes sí tenían aceite porque ellas sí quisieron escuchar. Y hay gente que a última hora va a querer hacer cambios. Ya, ahora sí, Señor, ya no como carne. Ahora sí, ya no el pollo. Ahora sí, ya no la mundanalidad. Ahora sí dejo la pornografía. Ahora sí dejo a aquella mujer. Ahora sí dejo el otro. Ahora. Y ya no va a ser por amor a Dios, va a ser por miedo. Y Dios no acepta ningún cambio por miedo. Porque por años el Espíritu Santo nos ha venido hablando. Y saben, soy el primero en levantar la mano. Yo sé el tema que estoy predicando. Porque sé las luchas del pecado. Por eso no quiero juzgar a nadie. Con la vara que mides te van a medir. Estoy colocado en la misma multitud de pecadores que necesitamos de la gracia de Dios. Imagínate ir al hospital y uno tosiendo, y el otro con gripe, y el otro estornudando, y el otro con cáncer, y el otro con tumor, y que tú todavía digas, ay, la verdad, hermanitos, o sea, ya, háganse un lado, o sea, porque aquí todo el mundo está enfermo.
Pues tú también lo estás, por eso estás en el hospital. Todos estamos en la misma necesidad de la misma gracia de Dios. Todos. Y esa misma gracia nos puede ser concedida. Joven, Dios puede quitarte ese vicio envenenado de la pornografía. Dios lo puede hacer. Y aún Dios puede ayudarte a que esta mente que ensuciaste, Dios te la puede limpiar. Es el poder del Espíritu Santo, te puede hacer nacer de nuevo. Querida jovencita, esa doble o triple vida que estás viviendo, Dios te puede hacer vivir una sola vida nada más. Cae de rodillas, pídele perdón a Dios de corazón y dile: Señor, crea en mí un nuevo corazón. Rompe el huevo, quita el cascarón, hazme nacer de nuevo, porque igual que Jacob estoy harto de mi vida, estoy harto de mentir, estoy harto de engañar, estoy harto de mi soberbia, de mi rebelión, de no hacerte caso. Habemos personas que somos tan rebeldes que si no obedecemos al Dios del cielo, menos vas a obedecer a tu papá y a tu mamá, que es carne. O sea, si al Dios del cielo ni seguimos sus reglas y ponemos nuestras reglas y nuestros caminos, pobres de tus papás y de tus mamás, si a tu creador no lo obedeces, ¿qué se esperan los demás? Pero amigo y hermano, la palabra del Señor dice que sí va a haber un grupo que tendrá el sello de Dios, que sí va a haber un grupo que se apartará de iniquidad, que sí va a haber un grupo que reciba el Espíritu Santo y va a haber un grupo que levante la ley de Dios y el testimonio. La furia del enemigo será contra ellos, pero no tendrá nada que temer, porque sabrán decir: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ya cayeron en la roca eterna, cayeron y fueron rotos. Pero de esa rotura Dios va a sacar algo nuevo, algo que antes no experimentábamos. Hacer solo por amor a Dios y al prójimo. Lo que es tener espíritu de sacrificio, espíritu de fe, espíritu de bondad. Por eso me gustan mucho las fotos, ¿verdad? Niños diciendo: yo estoy repartiendo el conflicto de los siglos y si yo puedo, tú también. Qué bonito. Mi pregunta es: ¿qué beneficio saca ese niño de repartir un conflicto de los siglos? Es que no está buscando ningún beneficio, pero esa semilla va a traer salvación. En la coronita de un niñito, una estrella. Qué hermoso. Ese es el pueblo que Dios espera. Ese es el calibre de gente que Dios está buscando para poner su sello sobre ellos. Y el día de hoy, amigo y hermano, mira, no importa lo que has hecho, no importa lo que has vivido, Dios puede darte un nuevo día. Tienes que creer. Alguien podrá decir: no, pastor, yo ya llegué a la recta final. Nunca he cambiado, soy peor y no creo que nunca vaya a cambiar. Es que humanamente no has podido, a menos que te rindas y caigas de rodillas y le digas: Señor, soy pecador. Necesito tu Espíritu Santo. Los días son muy malos. Pero no es por eso, Señor, es porque ya necesito un cambio en mi vida. Que te aferres como Jacob al ángel de Jehová y digas: yo no me levanto si no me bendices. Y como la viejita, ¿verdad? Orar y orar y orar hasta que el Espíritu Santo rompa nuestro corazón de piedra y nos ponga uno de carne. Pero ¿sabes cuál es la mejor manera que el Espíritu Santo puede hacer eso? Miren lo que dice el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si hoy, no dice ayer, hoy, oye su voz, no endurezcas vuestro corazón. Hoy puede ser tu día. Hoy puede ser tu día de hacer el lado del yo y permitir finalmente que ese Espíritu Santo te dé un corazón de carne para que puedas escuchar la voz de Dios, para que te apartes de iniquidad por el poder del Espíritu Santo. Elena de White tiene una cita, mira, la primera vez que usó Elena de White. Mira lo que dice Joyas de los Testimonios, tomo 2. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente
de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. A los que aman el mundo, ¿cómo se les llama? Hay un título: mundanos. Nunca será puesto sobre mundanos y ambiciosos. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Humanamente, eso es imposible. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Moody, el gran predicador, le dio clases a sus alumnos para ser evangelistas, ganar almas para Cristo. Los mandó al campo para predicar 3 meses, dar campañas y dar un reporte. Después de los 3 meses todo el mundo regresa y cada quien da su reporte y dice: pastor, 20 almas para Cristo, gloria a Dios. Pastor, por la gracia del Señor, 10 almas para Cristo. Y todo el mundo dando su informe. Y al final, muchacho sentado ahí atrás, Moody se da cuenta que él no daba reporte. Y le dijo: hijo, ¿y cuál es tu reporte? Agachó la cabeza y dice: es que no entiendo, pastor. Prediqué, me esforcé, trabajé, hice de todo y di campañas. Ni una persona se entregó. Ni una persona se entregó. Dice: ¿qué estuvo mal? Dice: bueno, predicaste la palabra, hiciste lo correcto, pero hay un ingrediente que quiero que sepas que es necesario para la obra de Dios. ¿Y qué es lo que se necesita, pastor? El Espíritu Santo. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Hoy, tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, hoy todos tenemos la oportunidad de clamar para que venga el Espíritu Santo. Pero tienes que estar consciente para que viene, para romper el cascarón, para estrellarte sobre la roca, para estrellar tu orgullo, para estrellar tu vanagloria, tu vanidad, tu indiferencia, lo va a estrellar en la roca. La roca es firme, nadie la mueve. Y ahí, en esa roca es donde nos van a estrellar. Y va a doler. Y va a doler mucho. Espada de doble filo. Pero entonces Dios sacará algo que ni tú vas a reconocer. Que tú mismo vas a decir: wow, no puedo creer que hice esto. No puedo creer que... No, tú mismo te vas a desconocer. Es decir, jamás pensé que podía hacer un acto que no fuera egoísta, o un acto de fe, nunca lo creí, o de sacrificio. Están haciendo una vida dentro de ti, engendrada por el mismo poder del Espíritu Santo. Pero el requisito es: no endurezcas tu corazón. Abre tu corazón y escucha la voz de Dios para que nazca el sol de justicia de Cristo en nuestros corazones. Recibas el sello de Dios y el resultado sea que Cristo pronto venga por ti para reclamarte como suyo. El sello de Dios y las 7 plagas. Porque es importante entender que Dios no maneja estos asuntos por miedo, sino por convicción. Convicción de aquí, que es lo justo, lo bueno y lo correcto. Y creo que así es bueno ya morir al yo y que el Espíritu Santo nos rompa y nacer de nuevo. Yo lo necesito. Soy el primero en reconocer que sí necesito tantos cambios en mi vida y que humanamente yo no puedo, pero he visto ya tantos milagros de Dios que nuevamente creo. Mi fe se ha renovado. Mi fe ha crecido porque veo que Dios no hizo milagros en el pasado, lo sigue haciendo en el presente. Porque Dios sigue sentado en su trono y reina y es misericordioso y es amoroso y es paciente. Y me ha tenido paciencia y Dios te la puede tener también a ti. Hoy es la hora de buscar a Dios. Hoy es la hora de hacer cuentas con Dios. Que todavía tenemos de paz relativa, te pueda llevar a hoy, el día de hoy, no esperes a mañana, hoy, poder en la soledad de tu casa o de tu cuarto, cerrar la puerta, ponerle seguro y hacer un pacto con Dios.
Y créeme lo que en la soledad de ese lugar Dios te va a escuchar. Y Dios te va a responder. Y Dios va a hacer un milagro que lo has esperado por años. A Dios no le toma años hacer milagro. Hoy Dios te puede hacer el milagro si tú crees de todo corazón. Ven, Santo Espíritu. Rompe mi corazón. Quita el corazón de piedra. Ponme un corazón de carne. Crucifica el viejo hombre y hazme hacer de nuevo al reino de Dios para poder amar tu ley, tu palabra y con la ayuda de tu Espíritu apartarme de iniquidad para un día entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén. ¿Te gustaría que esta fuera tu experiencia? Si crees de corazón y toma la decisión de reconocer y humillarte delante de tu Dios, ciertamente hoy el milagro te puede ser concedido. Vamos a orar para pedir que la bendición de Dios pueda ser una realidad y que por la gracia del Señor, aquellas personas que hoy quieren hacer pacto nuevo delante de Dios, Dios los pueda escuchar, Dios pueda responder y que hoy pueda ser uno de los sábados más maravillosos que han tenido, porque pueden ver que las misericordias de Dios no se acaban y están ahí por ti y por mí. Padre eterno, gracias por el privilegio de tu Espíritu Santo. Gracias porque Jesús dijo que deberíamos orar por el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo. Tenemos un carácter muy defectuoso, muy defectuoso. Nuestra misma familia lo testifica, nuestros amigos. Y sí necesitamos un cambio, igual que Jacob. Pero ese cambio solo lo puedes hacer tú, pero tú no fuerzas el corazón. El día de hoy queremos voluntariamente. Puede ser que haya algún joven, señorita, un adulto, un anciano, un niño, que hace rato necesita estos cambios en su vida, pero él y ella no ha podido. Pero tu Espíritu Santo es una fuerza poderosa que puede recrear el universo si Él quiere. Pues recrea el universo nuestro. En donde hay oscuridad trae luz. En donde haya soledad trae la compañía tuya. En donde haya desesperanza trae la esperanza del Señor. En donde haya pecado trae santidad. En donde haya rebelión trae un espíritu de humildad. En donde haya incredulidad, trae fe. Y donde haya muerte, trae vida por el poder de Cristo nuestro Señor. Hoy nos entregamos a ti, pidiendo, Padre eterno, que tú hagas en nosotros, por nosotros, con nosotros y a través de nosotros lo que tu providencia quiera hacer. Y podemos decir, como dijo María, he aquí tu sierva, hágase de mí tu voluntad. Podemos decir como Samuel, habla, que tus siervos oyen. Y podemos llegar a decir, como dijo Pablo, con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Y al hacer el milagro una realidad en tu vida y la mía, glorifica a Dios, vive por Dios, trabaja por Dios y prepárate para pronto tener un encuentro con Él en el reino de los cielos. Dios nos bendiga desde ahora y para siempre. En el sagrado nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén y amén. Pues hermanos, muy contentos como siempre de haber escuchado la palabra del Señor y ojalá que la experiencia de la conversión y el nuevo nacimiento pueda ser una realidad en ti y en mí para la gloria del Señor. Sigamos trabajando, sigamos dando este fuerte pregón, sigamos con estas gráficas y cómo pueden ustedes participar de esta obra y que el Señor les bendiga. Poco tiempo le queda a este mundo, muy poco tiempo para ver el final. Los ejércitos del cielo están atentos al sonido de la trompeta real. Ponte en fila
soldados firmes, alza bandera para la eternidad. No te duermas, no te acotes, no desmayes. El día es corto y la noche vendrá. Los obreros se encuentran en los campos pregonando que Cristo viene ya. Fuerte pregones que dará el que esté firme. Y tú, mi hermano, únete a la verdad. Los obreros se encuentran en los campos pregonando que Cristo viene ya. Fuerte pregones que dará el que esté firme. Y tú, mi hermano, únete a la verdad. El Rey del cielo está esperando coronarte de victoria para la eternidad. Fuerte pregones que dará el que esté firme. Y tú, mi hermano, únete a la verdad. El Rey del cielo está esperando coronarte de victoria para la eternidad. Fuerte pregones que